Hola, siguiendo con nuestras clases de Derecho Penal, en la parte introductoria vamos a conversar acerca de lo que es el derecho penal. Vamos a establecer un concepto de derecho penal que es el concepto más básico, más primario, que nos dice que el derecho penal es una rama del derecho público que se preocupa del delito, del delincuente y de la pena. Que sea una rama del derecho público no es una cuestión menor. En definitiva, ello nos quiere decir que para la aplicación del derecho penal, el Estado tiene una serie de cortapisas establecidas precisamente por su propio ordenamiento jurídico. Se trata, pues, de imponer al ciudadano que ha infringido una norma prohibitiva, que es la regla general del derecho penal, particularmente en los llamados delitos de acción, que en el caso de infringirse la referida norma va a tener una sanción que está previamente regulada, con un proceso penal que está previamente regulado, con un estatuto jurídico que supone un tribunal previo e imparcial que está previamente regulado, de manera que todas esas garantías del derecho penal que son propias del derecho público, en definitiva, vienen a constituir una salvaguardia para evitar que lo que nadie quiere, la arbitrariedad. De manera que el resultado del proceso penal sea, en definitiva, un resultado que a todas luces no admita ninguna crítica o reproche en cuanto a la salvaguardia de los derechos y garantías esenciales de toda persona que el Estado debe resguardar. Cuando se señala que el derecho penal es esta parte o rama del derecho público que se preocupa del delito, nos está señalando, pues, que es la rama del derecho que se va a preocupar de todo lo que es la teoría del delito. La teoría del delito, en definitiva, la vamos a desarrollar in extenso en la parte final del curso. Baste, ¿no?, con recordar una definición del delito, que obviamente es la definición más general, pero no por ello menos importante, porque esta definición doctrinaria contiene todos los elementos del delito. Por lo tanto, quien no se sepa esta teoría no se va a saber los elementos del delito. Quien no se sepa los elementos del delito al final de este curso no podrá aprobar el curso. Pues bien, nos iremos a la definición que nos señala que el delito es toda acción u omisión típica, antijurídica y culpable. Por cierto, que se trate de una acción u omisión, lo veremos más tarde, requiere que la conducta de la persona tenga un correlato fáctico entre el pensamiento del sujeto y lo que él obra en el mundo exterior, de manera tal que, como se verá en alguna de las máximas que explicaremos a continuación, la sola ideación de un delito sin que aquella se exteriorice en el mundo interior, pues bien, es un acto impune. Además de tener un correlato fáctico, este delito también tiene que estar rodeado por ciertas circunstancias que hagan reprochable el acto a los ojos del derecho. Por lo mismo, la conducta así dicha tiene que estar establecida en un catálogo de conductas, y si no está en ese catálogo de conductas, pues bien, el hecho simplemente no es delito. Podrá tener alguna resonancia o implicancia en materia civil,
o en alguna otra disciplina del derecho, pero el derecho penal, como ya iremos estableciendo en las sucesivas cápsulas, es un derecho de última ratio. O sea, la sanción penal llega al final de otras posibilidades que tiene nuestro ordenamiento jurídico para sancionar una conducta. Además, acción, que es una acción típica, tiene que ser antijurídica, esto es, contrario a derecho. Y finalmente tiene que ser efectuado por un sujeto que tiene todas las actitudes, capacidades y conocimientos previos antes de poderle aplicar una sanción, una pena. En muchos casos, y verán otras definiciones, aparecen también que en definitiva el derecho penal es una rama del derecho público que se preocupa del delito, el delincuente o la pena o las medidas de seguridad. Y cuando habla de las medidas de seguridad, por cierto, se está refiriendo a personas que habiendo desarrollado una acción típica y antijurídica, pues bien, no son suficientemente idóneos para aplicarle un castigo, se le aplica una medida de seguridad. Estamos hablando en particular de las personas que tienen algún padecimiento mental. Todo este preámbulo nos sirve para que en lo sucesivo vayamos analizando y poniendo en contexto todos los principios que rodean al derecho penal y que están también desarrollados en las láminas que se les ha acompañado. En definitiva, que el derecho penal y la norma penal deba ser proporcional al injusto que se ha infringido. El hecho que la norma penal sea también de última ratio, o sea, subsidiaria respecto de otras normas jurídicas. El hecho de que la norma penal también tenga una finalidad no solamente punitiva, sancionatoria, que es la esencia del derecho penal, implica también que la norma penal debe tener una finalidad rehabilitadora. Esto es, la norma penal debe concluir con un propósito. Uno de los propósitos es señalar un sistema discontinuo de ilicitudes en virtud del cual, si uno rompe la regla, va a recibir una sanción, un castigo previamente establecido por la ley. Pero otra parte implica también que en la medida de que yo rompo esa regla restablecida y se me es aplicado en virtud del proceso penal una sanción, pues bien, esta sanción, aparte de servir como castigo, tiene que servir también para que yo me reinserte en el camino del cumplimiento del derecho. Y a partir de estas reflexiones vamos a ir viendo que el derecho penal cumple en base a sus propias características ciertas funciones dentro de la sociedad. Como ya les hemos anticipado, la primera de esas funciones consiste en relevar ciertos bienes jurídicos, ciertos principios y ciertos valores que a la sociedad le interesa rescatar y que los reconoce como inalienables: la libertad, la vida, la salud, la propiedad. De tal manera que si usted viola este primer principio o esta primera garantía, la libertad, usted estará cometiendo un delito de secuestro o detención ilegal. Si usted viola la garantía o el derecho constitucional a la vida, cometerá homicidio, parricidio, infanticidio, femicidio, según el caso. Si usted viola el derecho a la salud, bueno, estará cometiendo algún delito como el de lesiones, mutilación o castración.
Si usted viola el derecho a la intimidad, por ejemplo, podrá estar cometiendo un delito de violación de morada. La sanción a ciertas conductas tiene inmediato correlato con ciertos bienes jurídicos, con ciertos aspectos esenciales que al derecho le interesa proteger. Por otro lado, además, vamos a ir desarrollando en próximas cápsulas ciertos elementos que van a resguardar a los ciudadanos respecto a esos intereses del Estado. Esto es, si al Estado le interesa excesivamente un bien jurídico y por lo tanto me va a sancionar por conductas que atentan contra ese bien jurídico, pues bien, esas conductas entonces el Estado me las tiene que describir, y me las tiene que describir en una forma correcta, me las tiene que describir previamente a que yo ejecute la conducta, y por lo mismo esas descripciones son esenciales para la aplicación del derecho penal, como se verá a continuación.